La vuelta al mundo en 80 guías. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos al sexto episodio de La Vuelta al Mundo en 80 guías, un podcast para descubrir los grandes destinos turísticos a través de nuestros guías. Quiero agradecer vuestras escuchas que, sorprendentemente, han superado de lejos las expectativas previas antes de lanzar el proyecto. Recordad que en nuestro perfil de Instagram, LVAM80 guías, y a través del post El Script podréis poner imágenes a las conversaciones con nuestros invitados. Sin más preámbulo, arrancamos el tour. Próxima parada: Madrid. Capital de España y una de las congregaciones urbanas más grandes de Europa, Madrid se ha convertido en un imprescindible en cualquier ruta que quiera conocer a fondo el viejo continente. Además de la capital de uno de los imperios más prósperos de la historia, Madrid encarna la mezcla de nacionalidades, costumbres y culturas en sus bulliciosos y concurridos barrios. Desde una visita al Museo del Prado hasta los musicales más actuales, desde la caña y tapa o un bocadillo de calamares a los restaurantes más exclusivos de España, la oferta de Madrid la convierte en un destino que no puede faltar en nuestra libreta de viajes. Para el episodio de hoy contamos con nuestra compañera Lara Rueda. Lara, ¿qué tal? Muy bien. Me encanta el proyecto, Óscar, ¿eh? Gracias, Lara. Bueno, Lara Rueda es una compañera. Ella estuvo de guía en Múnich, pero ahora se centra su trabajo en Madrid, además de como guía. Me gusta la palabra CEO, puedo utilizarla, es que me mola mucho. Puedes usarlo, todo lo que tú quieras, sí. Fundadora y CEO, ¿no?, de la empresa Todo Tours, que tiene sus tours allí tanto en Múnich como en Madrid. Hoy nos vamos a dedicar a lo que sería Madrid. Y nada, Lara, yo creo que podemos empezar, puedes empezar tú dando un poquito de envidia. ¿Dónde estás? Estoy en Indonesia ahora mismo. Por eso cuando me has dado la entrada no sabía si dar los buenos días, las tardes, las noches o madrugada. Así que estoy en Indonesia ahora mismo. Estoy en una isla de Indonesia. Así que no me puedo quejar nada. Así que además de darme mucha envidia, yo voy a cruzar todos los dedos de las manos y de los pies para que la conexión funcione, porque estás en un lugar remoto. Yo también. Sí, es complicadito, pero bueno, parece que está estable de momento. Yo voy teletrabajando, así que como tengo que ir buscando sitios con conexión, pues parece que esta funciona. Perfecto, pues vamos a arrancar ya con lo que sería el tema de hoy, que por supuesto es la capital de España, es Madrid. Y normalmente suelo preguntar a los guías qué hacen en el lugar donde están. En este caso tenemos a una guía madrileña en Madrid, así que preguntar qué hace una madrileña en Madrid sería absurdo. Así que voy a preguntarte de cómo arrancaste tú esto de guía y qué vueltas diste para acabar como guía en Madrid. Pues di muchas vueltas. Mira, yo estudié turismo, luego salí a la hotelería, me gustó, pero bueno, era muy, muy demandante en cuanto a horarios y demás, y me fui de España en 2013. Primero Berlín, que nada, fueron unas semanas solamente, hacer un curso de alemán, y acabé en Múnich pues porque Google así lo quiso realmente. Porque, bueno, pues busqué ciudad menos paro de Alemania para irme a un poco a intentar estar un año, mejorar el alemán y demás. En España tampoco la situación laboral era muy buena y salió Múnich en Google. Entonces, pues nada, para allá que me fui con un billete de ida, una escuela de alemán y un piso para 2 meses. Y mi idea era ir para un año y, bueno, pues me quedé 4 al final. Porque, bueno, pues encontré una pasión que convertí en una profesión, que fue guía turístico en 2013 ya, de hace 11 años, no se dice pronto. Pues entré a trabajar con la que era la empresa top en aquel momento en el tema de los free tours, que era Sandemans.
y bueno, y empecé mi andadura como guía. Al principio hay un híbrido entre guía empleado y luego ya di el salto a ser freelance y ya me he quedado en el lado oscuro para siempre. Así que empecé en 2013 en Múnich, estuve hasta 2016 trabajando allí, volví a Madrid, tenía claro que quería seguir como guía, no fue de la mano de Sandemans, así que busqué alternativas. Y entonces encontré la que era una empresa emergente no muy conocida que se llamaba Civitatis, que seguramente a todos nos suene ahora. Un poquito. Y un poquito, ¿verdad? Nos suena un poquito. Y nada, pues empecé a trabajar con ellos de guía, haciendo el Free Tour esencial de Madrid, lo que llamamos el Free Tour de los Austrias. Y entonces me di cuenta ahí que había ciertas necesidades de recorridos que no se estaban cubriendo. Al principio en Madrid, luego empecé ya también a evaluarlo en Múnich. Y en 2018 nace el primer recorrido que hace Todo Tours, que bueno, Todo Tours ha evolucionado porque Todo Tours se llamaba Madrid con Lara, porque Todo Tours era Lara con un paraguas, o sea, no tenía al principio nada, ninguna ciencia más. Entonces empecé con la ruta de lo que sería el Madrid de los Borbones, que sería la segunda parte de Madrid, lo que va a continuación del Madrid esencial. Y esa fue la primera ruta que sacamos. De ahí, pues bueno, de 2018 hasta hoy, con una pandemia de por medio, donde nos quedamos totalmente quietos, pues hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando. A día de hoy tenemos Comunidad de Madrid, porque hacemos Madrid ciudad, Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares. Y luego tenemos también Múnich, bueno, Baviera realmente, ¿no? Porque igual hacemos también Múnich y radiales y alrededores. Y nada, y pues bueno, de ser Lara con un paraguas, ahora tenemos Todo Tours y bueno, en Todo Tours pues tenemos más o menos unos... Fluctúa porque como somos todos freelance, pero bueno, trabajamos con unos 50, 60 profesionales, depende del momento del año y demás. Y tenemos unos 30 productos más o menos. Depende también un poquito de la temporada, ahora estamos ajustando un poco nuestro catálogo. Y nada, y ese es el proyecto. Pues me metí de cabeza a ser CEO y fundadora y también soy la de administración, también soy la que friega la oficina de vez en cuando. O sea, esto es un proyecto que es inmersivo completamente y que, oye, he tenido mucha suerte porque he ido adelante y me ha permitido desarrollarme. Así que eso es todo tours. Pues nada, eso es un resumencillo. Tanto a Lara como Todo Tours los podéis encontrar en Instagram en @todotoursmadrid. Repito, @todotoursmadrid y ahí tendréis pues información, fotos de todo lo que sería estos tours allá. Y empezamos ya con la capital de España, empezamos ya con Madrid. Y bueno, son bastantes oyentes ya los que siguen el podcast, estoy muy contento de cómo marcha. La gran mayoría pues son de España, con lo que realmente muchos de ellos ya conocen Madrid porque está muy bien comunicada, pero tenemos un gran número de seguidores que vienen de Latinoamérica y siempre hacen el famoso viaje, voy para Europa. Me voy 15, me voy 20 días y hay el momento de repartir los días, que es lo más complicado. La pregunta es difícil, lo sé, pero para un visitante que visita por primera vez Europa, ¿cuántos días en Madrid? A ver, aquí hay que discernir entre la apasionada de Madrid y la practicidad. Yo te diría que entiendo que cuando vienes a Europa son muchas ciudades, son pocos días, ¿no? Entonces, Madrid mínimo, 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 te diría que 2 días completos. Mínimo para llevarte lo que es una impresión general. Si obviamente se va a hacer un viaje de recorrer capitales europeas, pues entiendo que se van a intentar ver 7, 8, 10 capitales, ¿no? En ese mes más o menos. Entonces, mínimo 2 días. Y de ahí todo lo que tú quieras, pero ese mínimo es esencial. Muy bien, y una vez estamos en Madrid, una pregunta que nos hacemos muchos es ¿dónde alojarse? Madrid es gigante, Madrid tiene un montón de sitios a donde alojarse, pero me imagino que habrán zonas que serán más cómodas por su acceso, red de metros, funciona muy bien, etcétera, etcétera, pero más o menos lo que sería lo más práctico. A ver, yo siempre en una ciudad, si es posible, recomiendo lo más céntrico posible, ¿no? Al final te va a ahorrar tiempo de desplazamientos, por muy bien conectado que esté Madrid, que lo está,
es cierto que al final inviertes tiempo en ese transporte público, ¿no? Entonces siempre será mejor alojarte relativamente céntrico que a media hora del centro. Es verdad que también esto lo va a marcar un poco el presupuesto de cada uno. Madrid es una ciudad que tiene muchísima oferta hotelera, desde los precios más sencillitos a un montón de oferta hotelera de 5 estrellas que he ido implementando este último año. Entonces, para mí, lo básico, lo esencial para alojarse sería zona centro. Vamos un poco a orientarnos entre norte, sur, este, oeste, ¿no? Desde el Parque del Retiro hasta el Palacio Real, entre este y oeste, ¿no? Que sería un poquito lo que es el Madrid histórico más amplio, ¿no? Y norte y sur te diría Chueca-Malasaña y por el sur Lavapiés, La Latina. Ese sería un poquito como el margen que yo me marcaría para alojarme. Si bien es cierto que no son los únicos barrios y que hay transporte público, al final estar, lo que te digo, céntrico, nos va a ahorrar tiempo en desplazamientos y eso lo vamos a poder invertir bueno, pues en compras, en tomar algo, en conocer la ciudad y al final, caminando toda esta zona que yo he descrito, como máximo es media hora de punta a punta. Entonces nos da un buen rango de tiempo y no perdemos demasiado en los desplazamientos. Vamos ya directamente a hablar un poco de la historia de Madrid. Tú sabes que yo soy muy cotilla de la historia y me gusta saberlo todo y en todos nuestros podcasts pues hay una pregunta impepinable que son los orígenes de la ciudad. ¿De dónde nace Madrid y de dónde viene Madrid, no? Bueno, Madrid es la única capital europea fundada por árabes. Esto es un dato que a mí me encanta contar porque, oye, al final define mucho la amalgama de culturas que hemos tenido y la historia de la ciudad. Madrid no es una ciudad antigua, no es una ciudad, hablo en el contexto de ciudades europeas, ¿bien? No es una ciudad antigua porque, a diferencia de otras capitales europeas, Madrid se va a fundar en el siglo IX. Realmente la Majerit, que será la Madrid árabe, va a nacer un poquito con la llegada de estos árabes en el 711 a España, pero hasta la zona de lo que es Madrid a día de hoy, pues van a llegar en el 851. Majerit, que es como se llama originalmente la ciudad de Madrid, realmente nace para ser bastión de protección de Toledo, que era la ciudad importante en aquel momento y bueno, luego fue una de las ciudades más importantes dentro de todo lo que fue esa España árabe musulmana. Bien, entonces vamos a nacer un poquito como un pequeño bastión de defensa, una almudaina militar para controlar el paso montañoso de la Sierra de Madrid. O sea, realmente los árabes, pues bueno, tenían un poquito ya, habían realizado toda esta subida desde el sur de España, toda esta conquista, se estaba ya un poco pues creando estas ciudades que luego llegarán a ser enormes centros de convivencia y bueno, pues a Madrid se llega para proteger Toledo, como te digo. Siempre, obviamente, los árabes van a estar en esa contienda, ¿no?, contra los cristianos por pues recuperar esos territorios que le han sido arrebatados. Así que vamos a tener como una frontera física que va a ser esa Sierra de Madrid. Al lado norte, ejército cristiano, al lado sur, pues árabes. ¿Qué va a ocurrir? Que van a estar en un tira y afloja constante por ir recuperando y conquistando nuevos territorios. Bien, así que desde la sierra hasta Majerit lo que vamos a encontrar es un pequeño sistema de comunicación, que no es otra cosa que torres que nos van a permitir comunicarnos con fuego y esto va a controlar ese avance del ejército. Majerit, como te digo, controla la ciudad clave, que será Toledo, y bueno, así nace a grandes rasgos. Y así nos vamos a pasar desde el 851 hasta el 1085. Esos 2 siglos aproximadamente, bueno, pues Majerit existirá, tendrá esta población que al final será una mezcla entre cristianos, árabes, un poco, pues bueno, pues lo que había en ese momento, ¿no? Unas ciudades muy multiculturales y vamos a tener esos 2 siglos un poco de historia en la que Majerit no va a pasar de ser un bastión de defensa
significativo, pero con poca población civil. Y en el 1085 tendremos un rey llamado Alfonso VI, que es el que va a conquistar de nuevo, reconquistar la ciudad de Majerit. Bien. Digo conquistar, reconquistar, porque si nos ceñimos al uso de la palabra, realmente sería conquistar, ¿no? Porque Majerit realmente antes de la llegada de los musulmanes no era un lugar significativo, no teníamos grandes núcleos de población. Bien, entonces, pues bueno, realmente en el 1085 este señor, Alfonso VI, conquistará a Majerit, se expulsará a la población musulmana hacia el sur y, bueno, pues se harán con la ciudad de Majerit, llamándola o cristianizando el nombre al Madrid, como lo conocemos a día de hoy, o Madrid, depende de a quién le preguntes, te van a terminar Madrid en una letra u otra, técnicamente esconde obviamente, pero esto es un deje que tenemos los madrileños, que nos encanta ponerle la Z al final. Y bueno, ese es el origen técnico, ¿no? Ese 856 con los árabes, ese 1085 con los cristianos. Ese es el puro origen. Muy bien. Y luego se convertiría, ¿no?, en capital de España, ¿no? ¿En qué fecha sería ya este Eso momento? es. Luego damos como una especie de salto, un salto temporal en el que obviamente pasan cosas, pero lo más significativo que va a tener la ciudad de Madrid, o lo que le va a suponer sobre todo un cambio brutal, va a ocurrir en el año 1561. En la segunda mitad del siglo XVI ya tenemos reinando a Felipe II, ya estamos en los considerados o llamados Austrias mayores. Y bueno, pues han pasado ya los reyes católicos, han casado a su hija con Felipe de Augsburgo, Felipe el Hermoso, y ya tenemos ese linaje donde estamos ubicados ahora mismo tras Carlos I en Felipe II. Bien, Felipe II, bueno, pues ya gobierna ese imperio donde nunca se pone el sol, cuyo epicentro pues está en España, aunque tenemos territorios pues por todos los lados del globo. Y bueno, pues ese epicentro está en España con lo que se considera o se conoce como una capital itinerante, porque hasta ese momento la capital no era un sitio, era una persona, ¿no? Que era el rey. El rey se consideraba el centro del imperio, el rey era divino, lo había elegido Dios para reinar, entonces pues todo giraba, ¿no?, en torno a este monarca y por tanto donde estaba el rey estaba la capital. Sí es cierto que en España teníamos Toledo, que tenía algunos poderes que Felipe II le había concedido, cosas que eran necesarias realizar con un punto territorial fijo, pero no era capital oficial, como muchas veces se nombra, ¿no? Entonces, pues llega ese momento de decidir dónde dejamos la capital y tenemos pues un mapa que nos da varios puntos, porque Madrid no fue ni mucho menos ni la primera candidata ni la única. Al revés, fue casi por descarte, te diría, ¿no? Teníamos Sevilla, Valladolid y Toledo. Sevilla con todo ese dinero que entraba del puerto de las Indias, del monopolio de comercio con América. Toledo, pues con órdenes eclesiásticas, con ciertos poderes ya concedidos, y Valladolid con los nobles más influyentes. Entonces, Felipe II lo que hace es precisamente lo contrario de lo que se espera, porque huye de todos estos poderes ya establecidos, él muy celoso de su poder, no quiere que le metan la mano en el gobierno y dice, bueno, pues yo me voy a una ciudad que no sea muy conocida, donde yo pueda crear mi infraestructura, por decirlo de alguna forma, desde cero. Entonces, la elegida va a ser Madrid, primero porque es un pueblo grande, por no ser muy importante, es curioso, ¿no? Segundo, por estar ubicada en el centro de la península, cosa que a nivel de comunicaciones, bueno, pues facilita mucho las cosas, porque en aquel momento puertos wifi no teníamos, lo que teníamos eran puertos marítimos por donde nos llegaban las informaciones. Entonces, cuanto más centralizada esté la capital, pues oye, más sencillo, ¿no?, que llegue la información tanto desde Cádiz como desde Barcelona, ¿no? Nos facilita mucho esa ubicación. Y luego había más razones. A Felipe II le gustaba mucho cazar y Madrid en aquel momento pues, estaba rodeada de bosques, teníamos muchísima fauna que al rey pues, le atraía mucho. Y bueno, pues todas estas razones hicieron que en 1561 Madrid le cambie la historia y deje de ser un pueblo grande con poco más de unos cientos de miles de habitantes,
pues para convertirse en la capital del imperio donde nunca se pone el sol, ¿no? Entonces esto pues le cambió la historia a Madrid para siempre, jamás. O sea, Madrid es lo que es por la decisión de este monarca. Y ese realmente ha sido pues el gran boom, ¿no?, que ha sufrido Madrid y lo que la ha transformado. Nos metemos de lleno ya en el Madrid actual y, por supuesto, vamos ya a lo que llamamos el tour esencial. Este tour que se realizaría en el centro, como he dicho a otros compañeros, sin destripar en los tours, obviamente, porque la idea es que la gente vaya a Madrid a hacer el tour con Lara. ¿Qué paradas tendría este primer tour en Madrid? Pues a ver, lo vas a encontrar con 20.000 nombres: Madrid imprescindible, Madrid esencial, Madrid antiguo. A nivel histórico, Madrid de los Austrias. Bien, vamos a entender que en Madrid lo más fácil para la historia es dividir dos partes históricas. El Madrid de los Austrias, que es toda esta dinastía de la que ya te he hablado, que los vamos a tener hasta 1700, y el Madrid de los Borbones, que serán pues esta familia de reyes franceses que llegarán con la muerte del último rey de Austria, que será Carlos II. El hechizado. Esos son los dos Madrid básicos e imprescindibles, pero obviamente el inicio de la historia, las cosas hay que empezarlas por el principio, sería el Madrid de los Austrias. Y aquí vamos a recorrer la Plaza Mayor para empezar pues con un poco todo este básico, ¿no? Un poco más extendido todo lo que yo te acabo de contar de ese origen de Madrid, esa evolución. En sí, a nivel monumental, obviamente la Plaza Mayor, porque es uno de los mejores recursos turísticos que tenemos en la ciudad de Madrid. Y luego nos vamos a adentrar en ese Madrid de los Austrias, ese Madrid antiguo, ese Madrid de calles caóticas, entramadas, de pues edificios altos y contiguos, ¿no?, de calles donde no da el sol. Un Madrid pues muy auténtico. Entonces las paradas que haríamos sería, bueno, nos iríamos de la Plaza Mayor por el Arco de Cuchilleros, visitaríamos el restaurante en funcionamiento más antiguo del mundo, que será Sobrino de Botín, con esa comida ahí castellana, ese cochinillo famoso, no apto para gente sensible, por cierto. Ya, bueno, no hablo de veganos ni vegetarianos, sino ya de gente sensible. Es un plato bastante, bastante críptico. Y, bueno, seguiríamos recorriendo esta zona hasta llegar a la Plaza de Puerta Cerrada. Luego nos iríamos hacia el Mercado de San Miguel, que a día de hoy a nivel gastronómico es uno de los mayores puntos claves de la ciudad. Calle Mayor, recorreríamos la calle con el trazado más antiguo de la ciudad, que es la calle del Codo. De ahí saldríamos a la Plaza de la Villa, que nos permite un poquito hablar de esa arquitectura antigua con los siglos XV, XVI y XVII, y luego ya nos iríamos a zonas mucho más famosas y monumentales, ¿no? Porque, a ver, aquí recorremos un poquito lo que es la parte menos conocida del Madrid de los Austrias, con estas callejuelas, y luego ya llegamos pues a esa zona mega monumental donde vamos a tener la Catedral de la Almudena, el Palacio Real de Madrid, y pues todo esto los desgranamos en la Plaza de Oriente, que bueno, es uno de los puntos, a mi parecer, más bonitos de la ciudad y que más invita, ¿no?, a hablar de ese Madrid antiguo. Y bueno, y terminaríamos lo que sería nuestro tour esencial, que, a ver, nos lleva unas 2 horas y media más o menos de recorrido y nos permite pues es una toma de contacto, ¿no? Es una llegada a Madrid y un entender qué hace Madrid en el mapa y por qué Madrid es como es. Lara, me ha gustado mucho tu tour. La verdad que ha sido todo fantástico y tengo la tarde libre. ¿Qué me ofreces? Es decir, replanteándolo de otra manera, ¿qué oferta de tours tenéis en Todo Tours para completar este tour principal? Bueno, a ver, aquí hay para todos los gustos, ¿eh? Vamos a tener desde más tours de calle, que al final, oye, callejeando es como se descubre una ciudad, y una ciudad como Madrid, además, todavía invita más a ese callejeo.
De Tours de calle te puedo ofrecer la segunda parte de la historia de Madrid, que sería ese Madrid de los Borbones, para terminar ya de hacer una inmersión completa en la historia. Bien. Te puedo ofrecer también conocer un poco los barrios, porque al final Madrid no sería Madrid sin su Chueca y Malasaña, ¿no? Sus barrios cosmopolitas, más modernos, o su Lavapiés y la Latina, que son sus barrios más tradicionales, más auténticos, ¿no? Y si no, pues te puedo ofrecer que ya empieces a investigar, bucear, tomar contacto con la oferta museística que tiene Madrid, que es enorme y que tiene dos básicos, que serán el Palacio Real, que bueno, pues al final es patrimonio y es una maravilla, o el Museo del Prado, que ahí tenemos una de las colecciones de arte más importantes del mundo, la pinacoteca más grande del mundo, con la colección de arte más inmensa que existe. Y bueno, ahí podríamos estar una semana si queremos, pero es verdad que tenemos una ruta imprescindible de 20 cuadros que no te puedes perder dentro del Museo del Prado, pues para un poquito lo que te digo, ¿no? Hacer esa toma de contacto con la ciudad. Muy bien, además has adelantado uno de los varios temas que me gustaría tocar. Yo creo que sí que te lo comenté, pero yo estuve 6 meses viviendo en Madrid y una de las cosas que me gustó de la ciudad es esa sensación de barrios, ¿no? De estos barrios que has comentado y sí que me gustaría pues que destacaras, ¿no? Algún rasgo, ¿no? De los barrios, o sea, esta gente que quiere visitar la ciudad, qué barrios puede ver y qué se va a encontrar en ellos. A mí me encanta porque tenemos como dos parejas, ¿no? Dos parejas que además están adyacentes un barrio de otro. Entonces, pues es maravilloso porque está muy bien dividido, ¿no? Está muy bien ordenadita la ciudad de Madrid en ese aspecto. Entonces, al norte del centro, justo cruzando la Gran Vía, tenemos dos barrios que son Chueca y Malasaña. Bien, son como los dos barrios que representan un poco la evolución del Madrid más actual. Hablamos desde los años 70 hasta hoy. Bien, son como unos 50 años de historia aproximadamente, donde pues vamos a tener toda la evolución del mundo o del universo LGTBI, que vamos a tenerla en el barrio de Chueca y esto va a empezar a producirse obviamente a partir de los años 70 con ese fin de la dictadura de Francisco Franco, y vamos a tener Malasaña, que pues va a comenzar siendo realmente un barrio más, pero va a ir evolucionando un poco hasta abanderarse en ese barrio moderno, ¿no? En ese barrio cultural, en ese barrio de desarrollo, pues bueno, de muchos movimientos culturales, ¿no? Entonces, esos dos barrios se consideran como un poco la muestra de ese Madrid más actual, y luego al sur del centro tenemos también, uno pegadito al otro, Lavapiés y La Latina, que todavía a día de hoy se siguen considerando esos barrios más castizos, ¿no? Castizo es la palabra que vamos a usar para definir este Madrid pues más madrileño, ¿no? Sé que es un poco hacerme ahí una propia reiteración, pero realmente pues ese Madrid, ese pueblo grande, ese lugar donde nadie es de Madrid y a la vez todos lo somos, porque al final Madrid está compuesta de una mezcla de gente de todos los lados que con la evolución industrial de Madrid se vienen a trabajar a la ciudad, dejan esos trabajos pues de campo, más duros, más menos gratificantes realmente, y muchas de estas familias realmente, porque fueron familias completas, pues se vienen a vivir a la ciudad de Madrid pues para intentar buscar un futuro mejor con esa industrialización de Madrid, y esas familias sobre todo se van a instalar en la zona de Lavapiés y La Latina. Por eso esa mezcla de siempre, ¿no? De diferentes culturas que todavía, por ejemplo, a día de hoy, pues Lavapiés mantiene con ya una mezcla de nacionalidades. Ya no es gente solamente de diferentes lugares de España, sino, pues bueno, pues una de las comunidades de senegaleses más grandes de Europa, bastante todavía población árabe. Entonces, pues bueno, convive una especie de mezcla que hace que te puedas encontrar pues un sitio halal para el consumo de esa carne,
puedes encontrar, pues bueno, pues mogollón de lugares de comida africana, artesanía y luego los lugares, como te digo, auténticos castizos de la ciudad de Madrid, bien unido a, para mí una de las cosas que más me gustan de Madrid, que es cita obligada de los domingos, que es el Mercado del Rastro, bien. Mercado del Rastro es ese sitio donde puedes encontrar, pues, desde la mueble más antiguo, más, ¿no? Más chulo, de, pues, que tiene 5 generaciones, que está ahí en una pequeña tienda de anticuario, en un rinconcito de una placita de la zona del Rastro, o pues muchísimo mercado de segunda mano, de ropa, de calzado, libros, vinilos, artesanías. O sea, yo creo que si existe está en el Rastro, ¿no? Es como ese mercado donde perderte toda la mañana del domingo, es un mercado en la calle, al aire libre, recorres el barrio de La Latina, buscas, rebuscas, observas, paseas y te puedes llevar toda la mañana pues disfrutando un poquito, ¿no? de ese mercado que creo que hay pocos en Europa que puedan equipararse a un Rastro un domingo por la mañana, y creo que es una de las cosas que más me gustan de La Latina, sin perder de vista el ocio, porque al final tanto Malasaña como La Latina se abanderan como 2 de los lugares más recomendados para la nocturnidad y el ocio de la ciudad de Madrid. Bien. Así que bueno, eso sería un poquito como una radiografía general, ¿no? De los 4 barrios que yo más voy a recomendar, aparte de ese Madrid de los Austrias y Madrid de los Borbones, que es lo que consideramos el centro de la ciudad. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora también, has introducido un poco pues la pinacoteca más grande, has dicho más grande de Europa, es realmente espectacular, como es el Museo del Prado, pero no acaba la vida museística con el Prado. Madrid es una ciudad de museos, es una ciudad que realmente merece la pena casi echarle un fin de semana visitando los numerosos museos. Además del Prado, que es un imprescindible, ¿qué museo nos recomiendas de la capital? Pues a ver, tenemos el conocido como Triángulo del Arte, es como el nombre así fancy que le hemos puesto, ¿no? Que vende mucho, donde vamos a tener 3 museos donde nos vamos a centrar en puro arte separado. Bueno, es curioso, ¿no? Porque si me permites hago un inciso rápido para que la gente entienda un poquito cómo se dividen estos museos y cuál sí, cuál no, cuál visitar, ¿no? Obviamente tenemos el Prado, que es el más famoso de todos, pero el Prado tiene un complemento. El Prado hay que entenderlo siempre asociado o unido, o yo por lo menos recomendaría hacerlo así, al Reina Sofía. Porque al final vamos a tener una fecha que nos va a dividir entre lo que a día de hoy, en este momento en el que estamos, 2025, se considera arte tradicional y arte moderno. Bien, y esa fecha es el nacimiento de Pablo Ruiz Picasso. Hasta ese momento, todo lo que sea anterior se va a considerar ese arte tradicional, ese arte antiguo. Y todo lo que venga después lo vamos a considerar un arte contemporáneo. Yo supongo que esto se revisará con el paso de las décadas, pero esa es la fecha que ahora mismo nos divide un poquito esos 2 mundos, ¿no? Entonces, todo lo que es arte clásico lo vamos a encontrar en el Museo del Prado, ¿bien? Donde vamos a tener, pues es que no se puede definir. El Prado es tan inmenso y tiene tantísima oferta que es complicado, pero es verdad que el Prado, por ser una colección antigua, por ser un compendio de colecciones que los reyes de España han ido aglutinando a lo largo de los siglos, vamos a tender a tener más autores, más pintores nacionales. ¿Bien? Y bueno, pues el Reina Sofía viene a completar a nivel temporal lo que nos faltaría en el Prado, que sería esa oferta de arte moderno. Entonces, pues desde ese nacimiento de Picasso hasta el día de hoy, pues vamos a tenerlo considerado como arte contemporáneo, y eso lo vamos a encontrar en el Reina Sofía. Al final son inmensos los dos merecen una visita, pero es verdad que tienen la gran diferencia del tipo de arte que ofrecen, ¿no? Entonces es muy sencillo
decantarse o decidir si solamente puedes visitar uno, pues al final obviamente decídete por el estilo pictórico que más te guste, porque ya solamente por ponerse delante de las Meninas de Velázquez en el Prado o ya solamente por ponerse delante de el Guernica, ya solamente merece la pena la visita de ambos museos, ¿no? Y luego vienen a completar pues muchísimas obras que tenemos esta oferta, ¿no? Entonces, eso sería para mí como algo, una distinción que hay que hacer para que la gente entienda qué tenemos en cada uno de los museos, pero he dicho que es un triángulo y de momento solo he hablado de 2 vértices, ¿no? El tercer vértice es un museo algo más conocido, pero no tan famoso como estas dos grandes catedrales, ¿no? de la pintura, que va a ser el Museo Thyssen. El Museo Thyssen se diferencia del Prado y del Reina porque es un museo que se llama enciclopédico. Aquí vamos a tener arte desde el siglo XIII hasta ayer por la tarde. Entonces, es un museo más pequeño, pero muy completo en cuanto a lo que se llaman las colecciones de movimientos artísticos o micromovimientos, ¿no? Vamos a tener pues desde arte del siglo XIII hasta impresionismo, expresionismo, arte pop, ¿no? Todos los pues diferentes movimientos artísticos que vamos a ir teniendo a lo largo de pues toda la historia del arte, ¿no? Por eso lo llamamos un museo enciclopédico. Es más fácil de visitar porque es más pequeño, pero es muy interesante de visitar porque viene a completar esa colección que tenemos en Prado y Reina y a un poco a suplementar con artistas que no son nacionales y que nos dan un poco ese toque para entender cómo el arte ha ido evolucionando, sobre todo a mi gusto en siglo XIX, siglo XX. Bien, es como lo que completa el triángulo. Son como 3 básicos, 3 imprescindibles. Es verdad que abruma porque es mucho arte, entonces hay que tomárselo con calma, hay que digerirlo bien, sobre todo para que no se nos emborrone todo y se nos olvide, ¿no? Que creo que eso para mí es básico, visitar menos y con calidad que intentar verlo todo y que luego al final, oye, se nos haga ahí un lío el cerebro y no nos acordemos de nada. Oferta museística hay mucha, quiero decir, yo he hablado de los 3 básicos, pero es que en Madrid tenemos la Academia de Artes de San Fernando, que es mega desconocida y para mí es un básico, el primer museo que tuvo Madrid, un lugar ya de por sí espectacular que tenemos al lado de la Puerta del Sol. Vamos a tener pintura, vamos a tener escultura, vamos a tener grabados, vamos a tener, pues bueno, pues una colección, lo que te digo, muy desconocida, pero muy potente. Y luego a completar lo que tú quieras, ya depende de la temática, el Museo Arqueológico, el Museo Naval, el Museo Geominero, que no es muy conocido y es precioso, Museo Sorolla, Museo del Romanticismo, las colecciones reales, ¿no? Que es ese complemento que le han querido hacer al Palacio Real, el propio museo del Palacio Real, obviamente, y haciendo enumeración me podría estar pues todo el podcast, ¿no? Pero así como básico, pues un poco lo que te acabo de comentar. Corrígeme si me equivoco, pero leí una noticia, cual es un poquito antigua, que decía que uno de los museos más visitados de Madrid era el Museo del Real Madrid. Sí, no uno de los museos más visitados, el más visitado, ¿vale? O sea, a mí me duele estar diciéndote esto como apasionada de la historia de Madrid. Yo entiendo que el fútbol es a día de hoy una cultura que mueve masas, que sí, que te lo compro. También es verdad que al otro lado del micrófono tienes a una negada del fútbol, entonces, pues claro, para mí no me dice nada, no me ha apasionado nunca, entonces no lo entiendo, pero sí. El museo más visitado de Madrid es el Bernabéu. Lo que pasa es que mi cerebro no es un museo. Entonces hay veces que se me olvida, ¿vale? Lo obvio un poquito, pero sí, ese es el museo más visitado de Madrid. A los aficionados del fútbol decir que Madrid no solo es el Real Madrid, por supuesto, ni el Atlético, porque son los dos, digamos, que vertebran un poquito también el norte y el sur del Madrid en sus equipos, pero te den cuenta que este año en Primera División tenemos el Rayo Vallecano, el gran defensor del barrio de Vallecas, además de Leganés y Getafe, ciudades totalmente pegadas a Madrid, o sea que Madrid y el fútbol siempre ha sido una cosa que va íntimamente ligada. Dejamos un poquito el tema del fútbol y nos vamos ya a los jardines. Madrid, al ser una
ciudad de Reyes, pues es una ciudad también de jardines, unos jardines inmensos, unos pulmones verdes que se salpican, ¿no? Lo que sería esta ciudad de Madrid. Si nos apeteciera dar un paseo por los jardines de Madrid, ¿dónde nos recomendarías, Lara? Pues mira, lo que tú has dicho, Madrid al haber sido una ciudad de reyes desde, como os decía, la segunda mitad del siglo XVI, pues tiene jardines que merecen mucho la pena visitar. Y ya no solamente por salirnos del asfalto, que Madrid tiene mucho, sino por que son museos al aire libre, verdaderos museos al aire libre, ¿no? Que esto es una pasada poder ir a hacer deporte al Parque del Retiro, ¿no? Y estar pues recorriendo uno de los centros museísticos al aire libre más importantes de Madrid, o pasear por el Paseo del Prado, que a día de hoy, desde 2019, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Entonces, a nivel de verde, Madrid tiene mucho, mucho y muy interesante. Primera recomendación básica, el Parque del Retiro. El Parque del Retiro es ese pulmón verde del centro de Madrid, son 117 hectáreas, un contorno, un perímetro de 4,5 kilómetros, y esto te lo digo de primerísima mano porque lo corro para un lado y para otro, para un lado y para otro un montón de veces, y es una maravilla. El Retiro es una mezcla entre parque urbano y, repito, museo al aire libre, porque el Retiro en realidad, mucha gente, ni siquiera los madrileños lo saben, son los jardines de un antiguo palacio. Un palacio del que ya mucha gente no se acuerda, pero se llamaba el Palacio del Buen Retiro. Bien, este palacio nos viene de la época de los Austrias. Se lo va a regalar la mano derecha de Felipe IV a Felipe IV, el conde duque de Olivares. Bueno, el conde duque de Olivares buscará reinar sin que el rey le moleste demasiado, porque era el valido, la mano derecha, esos instrumentos de gobierno de los que se valían los reyes para delegar ciertas tareas de Estado. Es verdad que a ver cómo digo esto, a mayor carga genética de Austrias, o sea, mayor idiotez, ¿no? Concentrada en cada uno de los reyes que iban haciendo de mezclar sangre real con sangre real, o sea, primo con prima o tío con sobrina, pues los reyes iban teniendo menos capacidades intelectuales, obviamente, ¿no? Es lo que nos trae la endogamia y la consanguinidad. Iba siendo necesario, pues, cada vez más la presencia de ese válido, de esa mano derecha en el caso de Felipe IV, o de ese grupo de válidos en el caso de Carlos II, este último rey Austria, pobrecito mío, el hechizado, porque ya a nivel intelectual no podía hacerse cargo ni de sí mismo prácticamente. Entonces, pues bueno, como ya se reinaba sin el rey casi, el conde duque de Olivares le regaló a Felipe IV un palacio para tenerle allí retirado, entretenido, relajado, que se llamó el Palacio del Buen Retiro. Voy a abreviar porque como me meta en la vida de los austrias no salgo. Y pues bueno, teníamos un gran palacio con mucho recorrido, lo que a día de hoy sería todo el barrio de los Jerónimos. Ese era el Palacio del Retiro, y pues que sufrió un montón de cosas súper interesantes de las que no se tiene ni idea hasta que realmente se estudian, porque el Retiro pues fue lugar obviamente de retiro para Felipe IV, pero luego, por ejemplo, fue uno de los puntos principales de la contienda de la Guerra de Independencia, porque el ejército francés, cuando llega a la ciudad de Madrid, cuando, bueno, toman España, llegan a la ciudad de Madrid, se van a parapetar en este palacio, porque al final, oye, era un palacio para reyes, por tanto estaba bien protegido, a nivel arquitectónico muy bien preparado, y bueno, pues toman la sabia, realmente inteligente decisión de parapetarse en este palacio como uno de los puntos más importantes pues de defensa, ¿no?, de este ejército francés. Esto fue realmente lo que le buscó la ruina, porque obviamente es Madrid, el ejército de Madrid ataca donde están las fuerzas francesas. Entonces, tras la Guerra de Independencia, principios del siglo XIX, pues el Palacio del Buen Retiro, que era como se conocía, se va a quedar prácticamente reducido a escombros. De 20 edificios que teníamos, 18 se quedan tan dañados que ya no se van a poder reconstruir. Realmente lo que es la evolución va a pasar por varios reyes. Tendremos a ese Fernando VII, el considerado peor rey de la historia de España, y luego tenemos a su hija, que será Isabel II, que será la que tome la decisión de separar los jardines del Buen Retiro y toda la zona de lo que era el Palacio del Buen Retiro, convertirla en lo que es a día de hoy el barrio de los Jerónimos, o sea, urbanizar toda esta zona, parcelarla, venderla y generar lo que es a día de hoy ese barrio de los Jerónimos, que también es precioso.
Pero vamos al Retiro. Bien, el Retiro se queda como los jardines que a día de hoy conocemos. Se va a mantener privado hasta la Revolución Gloriosa de 1868, donde ya esos jardines pasarán a ser de la ciudad de Madrid y ya se abrirán a todos los públicos. Por eso os digo que no podemos perder de vista que al final el Retiro ha sido un jardín real hasta hace nada. Entonces, no solo lo podemos conceptualizar como un parque, sino que tenemos que entender que estamos corriendo, que estamos recorriendo, que estamos viendo, ¿no?, alrededor de un museo al aire libre, porque vamos a tener pues ese famoso estanque del Buen Retiro donde teníamos naumaquias, que eran representaciones de antiguas batallas navales, ¿no? El rey se aburría una tarde y decía, bueno, pues que me organicen la batalla de Lepanto. Y allí pues que iban todos sus trabajadores que se dedicaban a hacer esas naumaquias, montaban unos veleros inmensos, el estanque del Buen Retiro es gigantesco, tiene muchísimos metros cúbicos, ¿no? Entonces pues montaban esa lucha entre España, el ejército otomano, el control del Mediterráneo, se disparaban cañonazos, bueno, era una maravilla aquello. Y pues ahí estaba el rey la mar de entretenido viendo esta naumaquia. Luego tenemos el famoso monumento Alfonso XIII, que se lo va a construir, Alfonso XII, perdón, que se lo va a construir su mujer. Luego vamos a tener el Palacio de Cristal, que es una auténtica maravilla. A día de hoy pertenece al Museo Reina Sofía y se hacen pequeñas colecciones, pero está cerrado ahora mismo, ¿vale? Lo estamos rehabilitando porque la famosa nevada que tuvimos en Madrid, la Filomena, que nos dejó pues incomunicados durante prácticamente una semana porque fue algo descomunal, nos dañó la estructura mucho. Entonces, ahora mismo, pues bueno, se está rehabilitando. Tenemos la famosa estatua del ángel caído, que esto, bueno, a nivel de espiritismo tiene ahí un montón de historias. Pero bueno, pues es que al final es lo que te digo, un museo al aire libre y un pulmón maravilloso. Había comentado ya ese Paseo del Prado, ese bulevar histórico considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que también merece mucho la pena recorrer. Es verdad que no es tan jardín, porque al final tiene una arteria de comunicación muy importante, de tráfico rodado, que es ese Paseo del Prado, Paseo de Recoletas, Paseo de la Castellana, que es toda la misma calle, pero tiene 3 nombres diferentes. Y luego, si seguimos buceando, tenemos 2 parques que a mi parecer merecen mucho la pena. La Casa de Campo, que es ese realmente pulmón verde, ¿no?, porque es el parque más grande de Madrid. La Casa de Campo era el coto de caza de los reyes de España. No sé si te acuerdas que yo te conté que a los austrias les gustaba mucho cazar y que por eso también se deciden por Madrid. Pues la Casa de Campo va a ser uno de esos cotos de caza que van a tener los reyes. Y luego tenemos, no muy conocido, pero muy recomendable, el Parque del Capricho. Nos tenemos que salir un poco de ese centro de Madrid, que a mí me gusta mucho también el irnos a la periferia de las ciudades para conocer otros lugares. Y pues eso lo vamos a tener en el distrito de Barajas, muy cerquita del aeropuerto. Ese sí que es un museo al aire libre, ese sí que solo se abre los fines de semana y está muy regulado, muy controlado, porque es pues la materialización de los caprichos de una de las familias más importantes nobiliarias, familias nobiliarias más importantes de España. La duquesa de Osuna, pues bueno, con todo su poder, su dinero, se construye a su capricho, nunca mejor dicho, este parque. Entonces, pues es usado durante el siglo XIX para fiestas, recepciones. Bueno, tiene historia negra, historia B, historia masónica, historia esotérica. Y luego tiene un búnker de la Guerra Civil Española, no se llegó a usar nunca, pero un búnker impresionante que dicen que sirve de modelo para luego los búnkers de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues te puedes imaginar, ¿no? Históricamente es una bomba, pero es que es precioso. Además, es que tiene canales como Venecia, que se recorren con barquitas, un salón de baile, un palacio que ahora están reconstruyendo con frescos de Goya. Bueno, es una maravilla muy poco conocida y muy recomendable.
Después de tanta vuelta por Madrid, a mí me ha dado hambre. Es decir, ya tengo ganas de comer algo. Así que, por supuesto, hablamos un poquito, si te parece bien, de la gastronomía de Madrid. Aquí en Alemania, todo lo que les suena a España, ellos tapas, 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 pero es gracioso porque, ¿pero tapas de qué? ¿No? Pero ellos están fijados con las tapas y, por supuesto, el lugar lógico para ir a tapas es Madrid. Pero Madrid, al ser lo que es la capital de España, pues se puedes encontrar, digamos, una gastronomía de cualquier punto de España. Pero me gustaría que fuéramos a la de Madrid, a la castiza, a la chulapona, ¿no? A la gastronomía típica de la capital. ¿Con qué nos encontraríamos? Además, qué mejor forma de conocer una Madrid, una ciudad, no una Madrid, una ciudad que comiéndotela, ¿no? O sea, a mí esas ciudades que tienen buena gastronomía hace que ganen puntos dentro del ranking, ¿no? Entonces, Madrid enamora a nivel gastronómico y deja el estómago muy contento. Primero, que entendamos qué son las tapas, porque sí, el madrileño y el español lo va a entender, pero todo el resto de hispanohablantes se va un poco a no hacer esta pregunta. Si tuviésemos que definir las tapas, serían pequeñas porciones de comida que suelen acompañar una consumición. Bien, ir de tapas básicamente es salir por una zona e ir de bar en bar, recorriendo esos bares, pidiendo una consumición y degustando este pequeño acompañamiento en forma de platito que lo vamos a llamar tapa. Bien, entonces, eso es ir de tapas. Realmente las consumiciones, las más características suelen ser quintos de cerveza. Quintos de cerveza, ¿por qué? Bueno, pues para que tú puedas estar de tapas un rato. Quiero decir, son 200 mililitros de cerveza que te van a permitir, pues a lo mejor recorrer 5 o 6 bares. Esto ya depende, obviamente, del aguante de cada uno. Hay gente que va a recorrer 3 y ya, pues ya. Hay gente que va a recorrer 14. Hay gente que puede beber, obviamente, bebidas sin alcohol y gente que, bueno, pues preferirá otras bebidas, ¿no? Entonces, el ir de tapas es eso, es ir recorriendo diferentes lugares dentro de un mismo barrio y, pues bueno, pues saboreando diferentes pequeñas muestras de comida. ¿Qué vamos a encontrar en esas muestras de comida? Pues si nos vamos lo que tú dices, a lo más castizo, tenemos que darnos cuenta de algo muy curioso y es que si preguntamos por gastronomía típica de Madrid, los guías nos vamos a quedar un poco, vamos a tener que desarrollar bien esta respuesta, porque como Madrid es una ciudad de todos y de nadie, donde todo el mundo ha aportado un poquito, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de diferentes comidas que se han ido asentando en la ciudad de Madrid, ¿no? La cultura del Madrid al final es una cultura que se va a definir como para mí es una cultura completamente ecléctica y una mezcla entre lo madrileño y a su vez también lo madrileño que han ido aportando la gente que ha venido a vivir a Madrid, ¿no? Entonces, me explico. Vamos a tener diferentes aportaciones de platos o de elementos, materia prima, que van a ir desarrollando esa gastronomía. Entonces, pues cosas típicas de la ciudad de Madrid. La tortilla de patatas, por ejemplo, uno de los platos más sencillos, pero a la vez más versátiles que hay en la ciudad. Además, lo hay para todos los gustos y una de las cosas que a mí más me gusta es ir descubriendo los pinchos de tortilla que más me gustan de Madrid, ¿no? Yo tengo como mi top 10 de los sitios donde ir a comer tortilla, ¿no? Entonces ya no solamente la diferente gastronomía, es que dentro de un solo plato puedes tener 20.000 variedades distintas, ¿no? Y creo que eso lo hace muy especial. Luego vamos a tener, por ejemplo, el embutido al final es algo muy importante, gastronómicamente hablando, en la ciudad de Madrid. Entonces, pues se va a poder degustar ese queso. El queso realmente que va a ser un aporte de diferentes puntos de España, porque en cada punto de España lo vamos a madurar, curar, elaborar de una forma distinta y eso nos va a dar una variedad impresionante de este alimento que sí o sí hay que probar. Luego vamos a tener dentro de este embutido ese jamón curado, que bueno, que es una maravilla y que gastronómicamente hablando es muy potente. Luego vamos a tener, por ejemplo, diferentes tipos de revueltos. Somos muy de revueltos de muchos elementos. Luego tenemos las famosas patatas bravas. A mí me encanta el nombre de las patatas bravas. No son otra cosa que otro tipo
de forma de consumir esta patata. Lo vamos a acompañar de lo que le da el nombre, que es la salsa brava, que es una salsa picante. Patatas alioli, que es también otra forma de consumir la patata, con una salsa, iba a decir más suave, pero no es más suave, porque el alioli tiene un gran componente de ajo que lo hace ahí picante, fuerte, que a mí me encanta. Entonces, pues es otra forma de consumir la patata. Las croquetas. Creo que somos unos de los mayores locos de croquetas de España, ¿no? La croqueta es esa pequeña porción de cielo, la definiría yo, esa bechamel cremosa que se mezcla con diferentes elementos, ya puede ser jamón, ya puede ser calamar, ya puede ser setas, ya puede ser lo que quieras, ¿bien? Y luego, si nos vamos a aumentar un poquito la consistencia, estoy hablando de comida que se puede consumir en pequeñas porciones, ¿no? Para tener tapas. Pero si realmente queremos hablar del plato por excelencia del Madrid castizo, nos tenemos que ir al cocido madrileño, ¿bien? Todos los sitios realmente van a tener un guiso. Y ese guiso me refiero a que al final la gastronomía de los lugares no es algo que nazca por casualidad, es algo que viene de la historia de los lugares, a lo que se dedican, a lo que trabajan, la climatología, los accesos a los productos que se cultivan o los animales que se crían. Eso define la base gastronómica de un sitio, ¿no? E igual que hablábamos de Múnich, ¿no? Por ejemplo, igual que tenemos pues una gastronomía muy contundente para poder nutrirnos en las épocas de frío, pues la base gastronómica de Madrid va a ser ese famoso cocido madrileño. Bien, el cocido madrileño es un guiso además que lo admite todo. Bien, un guiso donde tenemos ese famoso puchero donde vamos a mezclar o cocinar carne de cerdo, carne de ternera, carne de pollo, por eso digo que lo admite todo, bien, verduras como pues diferentes tipos de verduras, patata y luego el típico o el famoso garbanzo. Luego tenemos los dos mundos, ¿no? Los dos universos entre tortilla con cebolla o sin cebolla y cocido junto o separado, ¿bien? Que es la forma de consumir el cocido. Puede ser, por un lado, ese caldo que luego se usa para hacer la sopa con esos fideos finitos. Luego esos garbanzos con esas verduras acompañados de la carne o junto, que sería garbanzos, verduras y poner toda esa sopa junto con este plato. Bien, ese es el plato más típico, castizo y realmente característico de la ciudad de Madrid, porque es ese plato que se ha consumido día a día durante generaciones como plato principal de alimentación, tanto para ir a la fábrica como para ir al campo, como para salir a cuidar a los animales, como para trabajar la madera, como, o sea, cualquier tipo de o cualquier persona que haya vivido en Madrid el último siglo ha tenido el cocido como su base alimenticia. Y ahora viene, me voy a adelantar, la gran pregunta, ¿de dónde como cocido? En Madrid, ¿no? Me imagino que venía y yo creo que no te debes ir de Madrid sin probar el cocido, ¿bien? A ver, hay sitios y sitios. Yo te voy a recomendar lo que Lara, guía turística de Madrid, donde te llevaría a comer si vinieses de visita y fueses un colega. Bien, por encima de todo te voy a llevar a La Bola. Hago un inciso aquí, ahí estuvimos Ujú. comiendo, Pablo, amigo nuestro, que le damos un saludo tú y Eso yo, es, ¿eh? Hicimos un buen cocido en la eso bola. es. Hombre, bien, ahí se junta un lugar histórico con uno de los mayores artesanos del cocido y un cocido además hecho de la forma tradicional, que es en esas jarritos de barro, donde se va cociendo este guiso a fuego lento junto a las ascuas de un fuego. Si tú haces algo a fuego lento junto a las ascuas de un fuego, va a salir bien. O sea, eso ya es símbolo de calidad. Algo cocido con amor y cerca de un fuego es una buena materia prima. Entonces, pues es un cocido maravilloso, sabroso y muy auténtico y muy tradicional.
Si tengo que decir más sitios porque vamos a ir en el último momento a la bola y está reservado, pues la Daniela, por ejemplo, la taberna de la Daniela. Y luego yo voy a hacer una recomendación que realmente me gusta mucho hacer y es atreverse a recorrer la Latina y a consumir el cocido de menú del día. Me explico. La Latina y Lavapiés, como yo os decía, son dos de los barrios más castizos de Madrid, que a día de hoy tienen todavía esa identidad del Madrid auténtico. Y tenemos una cosa en Madrid que a mí me fascina, que son esos menús del día, que es pues una forma de sentarse a la mesa con la gastronomía madrileña, que es una oferta gastronómica que tienen los bares de Madrid, las tascas, las tabernas, los restaurantes, como los queráis llamar, que es 2 platos, un primer plato y un principal, un postre y una bebida. Eso hacen un completo que sería menú del día, que ahora mismo en Madrid lo podemos encontrar pues en los sitios más humildes por unos 10-12 euros y en los sitios ya un poquito más, con una cocina un poquito más elaborada, de medio unos 15 euros. Bien, bueno, pues muchos sitios en la Latina todavía conservan ese cocido madrileño como bueno, pues un plato que a lo mejor no se produce todos los días, pero sí que lo hacen varios días a la semana. Y es el menú completo. Y como el cocido madrileño al final es un plato que se lleva elaborando tanto tiempo, es sencillo encontrar un cocido de buena calidad en estos sitios, ¿no? En estos sitios característicos donde se lleva pues replicando este plato décadas. Entonces, yo uno de los consejos que doy y que me gusta mucho a mí también hacer como madrileña es perderse por la Latina buscando ese menú de cocido del día para degustar este plato que me parece un básico de nuestra gastronomía. Y bueno, luego así para finalizar, para los más aventureros, si realmente queremos conocer la gastronomía castiza de Madrid, nos vamos a tener que aventurar en probar los callos. Bien, los callos es un plato no apto para todo el mundo, no apto para estómagos delicados, porque estamos hablando de lo que se va a considerar como casquería. La casquería es la entraña del animal, ¿bien? La tripa, toda esta parte, ¿no? Que ya a día de hoy no se consume mucho, pero que antiguamente era una base muy importante de la gente humilde en las ciudades, porque eran las partes más económicas de los animales. Por tanto, si tú querías comer proteína, a Madrid el pescado obviamente no llegaba y si llegaba era para gente con mucho poder adquisitivo. La carne de res era más prohibitiva también y bueno, pues este interior, este tipo o esta parte del animal era más económica y era mucho más accesible. Así que tenemos un guiso, que son los callos con garbanzos, parecido al cocido, pero elaborado con esta parte de casquería del cerdo. A mí me encanta, pero es verdad que, repito, no es apto para todos los gustos. Primero, la textura. Segundo, el conocimiento de dónde viene esta materia prima. Si hoy no tenéis problema, si os gusta probar esta gastronomía, yo lo recomiendo muchísimo. Están los callos, que para mí sería ese plato principal, los bocadillos de gallinejas, que esto ya sí que es castizo puro, porque bueno, pues es esa entraña, pero en vez de guisada, metida en pan. A los madrileños nos encanta meter cosas en pan, ¿vale? Nuestros platos típicos, el bocadillo de calamares, las gallinejas y luego, o sea, esto lo vamos a encontrar en locales de Lavapiés y La Latina, que es donde todavía vamos a encontrar esos sitios tradicionales que apuestan por esa comida típica de Madrid. Y si ya queremos buscar el punto elaborado de este tipo de cocina, hay un sitio en Madrid un poquito más costoso, con estrella Michelin, que a mí me fascina, que se llama La Tasquería. Bien, La Tasquería hace cocina gourmet con este tipo de materia prima. Entonces, es una cocina muy específica para un gusto muy específico, pero que al final habla de la historia de Madrid. Y a mí particularmente es algo que, repito, si vuestro estómago es apto, no dejaría de probar. Bien, pues para finalizar este episodio vamos a acabar con la típica sección de... Las preguntitas.
¿Malasaña o chueca? Uy. ¿Qué quieres? ¿La opinión según Lara? ¿Qué buscas? Lara, ¿Qué Lara, buscas? puro Lara. Chueca. La Cosas vida que nocturna de chuecas, puedo decirlo. Venga. Cosas que adoras de los madrileños. Ay. Que siempre tienen prisa. Que todo está a 10 minutos. Para un madrileño todo está a 10 minutos. Estás en el centro, la Puerta del Sol está a 10 minutos, Atocha está a 10 minutos y Valencia capital también está a 10 minutos. Eso me encanta. Y que somos unos disfrutones. Que por regla general Madrid tiene el ocio que tiene porque lo demandamos. Porque estamos constantemente disfrutando de la ciudad de Madrid. Y eso a mí me parece fantástico. Cosa que aborreces de los madrileños. Que siempre tenemos prisa. Lo adoro y lo aborrezco. Que, es que es difícil esta, ¿eh? Copetas. Es que no hay nada que yo aborrezca de los madrileños, Óscar, ¿qué te digo? Si es que nos adoro. Preguntarle a una madrileña por los madrileños tampoco es buena idea. Lugar que recomiendas a turistas, pero al cual tú no vas de normal. Mira, un atardecer en el templo de Devot. No voy porque como siempre tengo prisa, como buena madrileña, hay veces que no me paro a observar lo bonito que es Madrid. No disfruto de Madrid tanto como me gustaría. Pero es verdad que en primavera, en verano, en otoño, un atardecer sentaditos en el césped del parque de Devot me parece una maravilla. Un lugar en Madrid para besarte. A ver, así como romántico, pero a la vez con cierta parte de carga un poco romántica del siglo XIX, pesimista, te diría que el puente de Segovia. Me parece como muy poético, muy bucólico, muy melancólico, muy romántico. Puente de Segovia, venga. ¿Real Madrid o Atleti? El Rayo. Ay. Lo siento. Es que como no soy futbolera, pues al final me voy con el Rayo, que son sufridores y que me pilla cerca, el Vallecas. Entonces el barrio y el Rayo. Un lugar en Madrid para perderte durante 3 horas. El Parque del Retiro. Una fricada para hacer en Madrid. Un tour de la Guerra Civil, por ejemplo. Ya sabes tú que es que yo soy muy friki de conflictos armados y si es el siglo XX, mejor. Un tour de la Guerra Civil, me encanta. ¿Qué más? Un jamán. Un jamán me fascina. Me parece muy relajante y muy chulo. Una buena película en el Doré, por ejemplo, que es un cine fuera del uso, con un cartel mucho menos comercial que cualquier otro cine, pero históricamente maravilloso. Y yo qué sé, y los sitios de segunda mano, me encantan las tiendas de segunda mano de Malasaña, por ejemplo. ¿Caña o vermut? Vermut y vino, por descontado. Una canción de Sabina para conocer Madrid. Pongamos que hablo de Madrid. No puede haber otra. ¿Argumosa o Cava Baja? Argumosa más auténtico. ¿Actor favorito en La Casa de Papel? Berlín. ¿Churros en San Ginés con chocolate o bocata de calamares? ¿Por qué me haces elegir un bocata de calamares y luego unos churros en San Ginés? Eso no se puede separar, Óscar. Esto iba más por la resaca. ¿Qué es lo que harías? Claro. A ver. Chocolate con churros. Si tengo que elegir un de resaca, chocolate con churros. Estación del año para conocer Madrid. Primavera. Y la última con carga. ¿Austrias o Borbones? A ver, Austrias. Al final es la base y las historias hay que conocerlas desde la base. Entonces, conocer el pasado de Madrid te permite conocer Madrid y no hay un pasado más auténtico que el Madrid de los Austrias. Bien, pues hasta aquí nuestro capítulo de Madrid de la Vuelta al Mundo en 80 guías. Agradecer a Lara, que desde la otra punta del mundo, a sus 5:30 de la mañana, y yo a mis 11:30 de la noche, 10:30 de la noche,
nos hemos visto. A Lara, repito, la podéis encontrar en @todotoursmadrid, allí tenéis toda la oferta que hacen todo. Y nada, Lara, espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Hombre, a ver, estando entre familias siempre se está bien. Estés donde estés. Un besito. Muchas gracias. Un beso. Y hasta aquí nuestro tour por la ciudad de Madrid. Nuevos destinos nos esperan en los próximos capítulos. Nos vemos dentro de muy poco en... La vuelta al mundo en 80 guías.